Capítulo 11. Cálculo del tiempo a partir del átomo. Texto 1. La partícula elemental de la manifestación material, que es indivisible y que no forma parte de un cuerpo, se denomina átomo. Existe siempre como una entidad invisible, incluso después de la disolución de todas las formas. El cuerpo material no es más que una combinación de esos átomos, pero el hombre común lo entiende erróneamente. Significado. La descripción atómica que hace el Srimad Bhagavatam es prácticamente la misma que da la moderna ciencia del atomismo, y se describe aún más en el Paramanu Vada de Canadá. También en la ciencia moderna se acepta que el átomo es la partícula elemental indivisible que compone el universo. El Srimad Bhagavatam es el texto completo de todas las clases de conocimiento, incluso de la teoría del atomismo. El átomo es la forma diminuta y sutil del tiempo eterno. Texto 2. Los átomos son el estado elemental del universo manifiesto. Cuando permanecen en su propia forma, sin formar diferentes cuerpos, se les llama la unidad ilimitada. Existen sin duda diferentes cuerpos con formas físicas, pero los propios átomos forman toda la manifestación. Texto 3. Uno puede estimar el tiempo midiendo el movimiento de la combinación atómica de los cuerpos. El tiempo es la potencia de la todopoderosa personalidad de Dios Hari, que controla todo movimiento físico, aunque Él no es visible en el mundo físico. Texto 4. El tiempo atómico se mide de acuerdo con un espacio atómico específico que cubre. Ese tiempo que cubre el agregado no manifiesto de átomos se denomina el gran tiempo. Significado. El tiempo y el espacio son dos términos correlativos. El tiempo se mide en función de cierto espacio de átomos que cubre. El tiempo que sirve de pauta se calcula en términos de movimiento del Sol. El tiempo atómico se calcula como el tiempo que el Sol tarda en pasar por encima de un átomo. El tiempo más grande de todos abarca toda la existencia de la manifestación no dual. Todos los planetas giran y recorren un espacio, y el espacio se calcula en términos de átomos. Cada planeta tiene su órbita particular de rotación, en la cual se mueve sin desviarse, y, en forma similar, el Sol tiene su órbita. El cálculo completo del tiempo de la creación, mantenimiento y disolución, medido en términos de la circulación de los sistemas planetarios totales hasta el fin de la creación, se conoce como el Kala Supremo. Texto 5. La división del tiempo burdo se calcula de la siguiente manera. 2 átomos forman un átomo doble y 3 átomos dobles forman un hexátomo. El hexátomo se ve en la luz solar que entra a través de los agujeros de la tela metálica de una ventana. Uno puede ver claramente que el hexátomo asciende hacia el cielo. Significado. Se describe el átomo como una partícula invisible, pero cuando 6 de esos átomos se combinan, se denominan Trasarenu, y este se ve en la luz solar que se cuela a través de los agujeros de la tela metálica de una ventana. Texto 6. El lapso de tiempo necesario para la integración de 3 Trasarenus se denomina Truti, y 100 Trutis constituyen un Veda. 3 Vedas constituyen un Lava. Significado. Se calcula que si se divide un segundo en 1687.5 partes, cada parte es la duración de un truti, que es el tiempo que se emplea en la integración de 18 partículas atómicas. Esa combinación de átomos para formar diferentes cuerpos crea el cálculo del tiempo material. El Sol es el punto central para el cálculo de todas las diferentes duraciones. Texto 7. El lapso de tiempo de 3 lavas es igual a un nimesa. La combinación de 3 nimesas constituyen un sana. 5 sanas se combinan para formar un kashta, y 15 kashtas constituyen un lago. Significado. Mediante cálculos se concluye que un lago equivale a 2 minutos. Sabiendo esto, se puede convertir el cálculo atómico del tiempo hecho siguiendo el conocimiento védico a sus unidades de tiempo que usamos en la actualidad. Texto 8. 15 lagos constituyen un nadika, que también recibe el nombre de danda. 2 dandas constituyen un muhurta, y 6 o 7 dandas constituyen un cuarto del día o de la noche según el cálculo humano. Texto 9. El tarro para medir un nadika o danda puede prepararse con un tarro de cobre de 6 pala de peso, 400 gramos.
en el que se forma un agujero con una sonda de oro que pese 4 masa y que mida 4 dedos de largo. Cuando el tarro se coloca en el agua, el tiempo que ésta tarda en rebosarlo se denomina danda. Significado: se aconseja aquí que la perforación del tarro medidor, hecho de cobre, debe hacerse con una sonda que no pese más de 4 masa y que no mida más de 4 dedos. Esto regula el diámetro del agujero. El tarro es sumergido en el agua y el tiempo de rebosamiento se denomina danda. Esa es otra manera de medir la duración de un danda, tal como se mide el tiempo con arena en un recipiente de vidrio. Parece ser que en tiempos de la civilización védica no había escasez de conocimiento en física, química o matemáticas superiores. Las medidas se calculaban en diferentes maneras, en la forma más simple en que pudiera hacerse. Texto 10. Se calcula que un día del ser humano hay 4 praharas, que también reciben el nombre de llamas, y otros 4 en la noche. En forma similar, 15 días y noches son una quincena, y en un mes hay 2 quincenas, una blanca y una negra. Texto 11. El conjunto de 2 quincenas es un mes, y ese periodo es un día y una noche completos en los planetas pitas. 2 de esos meses constituyen una estación, y 6 meses constituyen un movimiento completo del Sol, de sur a norte. Texto 12. 2 movimientos solares hacen un día y una noche de los semidioses, y esa combinación de día y noche es un año civil completo para el ser humano. La duración de la vida del ser humano es de 100 años. Texto 13. Las estrellas influyentes, los planetas, los astros luminosos y los átomos de todas partes del universo están girando en sus respectivas órbitas bajo la dirección del Supremo, representado por Kala eterno. Significado: el Brahma Samhita explica que el Sol es el ojo del Supremo y que gira en su propia órbita del tiempo. Del mismo modo, todos los cuerpos, desde el Sol hasta el átomo, están bajo la influencia de Kala Chakra, la órbita del tiempo eterno, y cada uno de ellos tiene un tiempo de órbita programado de un samvatsara. Texto 14. Hay 5 nombres diferentes para las órbitas del Sol, la Luna, las estrellas y los astros luminosos del firmamento, y cada una de ellas tiene su propio samvatsara. Significado: los temas de física, química, matemáticas, astronomía, tiempo y espacio que se tratan en los versos anteriores del Srimad Bhagavatam son sin duda muy interesantes para los estudiantes del tema en particular, pero en lo que respecta a nosotros no los podemos explicar con mucho detalle en términos de conocimiento técnico. El asunto se resume mediante la declaración de que, por encima de todas las diferentes ramas de conocimiento, se encuentra el supremo control de Kala, la representación plenaria de la suprema personalidad de Dios. Nada existe sin él, y por lo tanto, todo, por maravilloso que pueda parecer a nuestro escaso conocimiento, no es más que la obra de la varita mágica del Señor Supremo. En lo que respecta al tiempo, nos permitimos adjuntar aquí una tabla de equivalencias de tiempo en términos de reloj moderno. Un truti es lo mismo que 8 13.500 avos de segundo. Un Veda es 8 135 avos de segundo. Un Lava es 8 45 avos de segundo. Un Nimesa es 8 15 avos de segundo. Un Sana es 8 quintos de segundo. Un Kashta es 8 segundos. Un Lagu 2 minutos. Un Danda 30 minutos. Un Prahara 3 horas. Un día 12 horas. Una noche 12 horas, un paksha 15 días. 2 pakshas constituyen un mes y 12 meses constituyen un año civil, es decir, una órbita completa del Sol. La esperanza de la vida de un ser humano es de 100 años, así es la medida controladora del tiempo eterno. La Brahma Samhita 5.52 afirma la existencia de ese control de la siguiente manera: yo adoro a Govinda, el Señor primigenio de la Suprema Personalidad de Dios, bajo cuyo control incluso el Sol, al que se considera el ojo del Señor, gira dentro de la órbita fija de tiempo eterno. El Sol es el rey de todos los sistemas planetarios y tiene una ilimitada potencia de calor y luz. Texto 15. Oh Vidura, el Sol anima a todas las entidades vivientes con su calor y luz ilimitados. Él disminuye la duración de la vida de todas las entidades vivientes con objeto
de liberarlas de la ilusión de su apego material y amplía el sendero de la elevación del reino celestial. De esa manera se mueve en el firmamento a una gran velocidad y, por lo tanto, todo el mundo debe ofrecerle respetos una vez cada 5 años, con todos los elementos de adoración. Texto 16. Vidura dijo: ahora entiendo las duraciones de vida de los residentes de los planetas pitas y de los planetas celestiales, así como también la de los seres humanos. Ten la bondad de informarme ahora de las duraciones de la vida de esas entidades vivientes sumamente eruditas, que se encuentran más allá del alcance de un kalpa. Significado: la disolución parcial del universo que ocurre al final del día de Brahma no afecta a todos los sistemas planetarios. Los planetas de entidades vivientes sumamente eruditas, como los sabios Sanaka y Brigu, no son afectados por las disoluciones de los milenios. Todos los planetas son de diferentes tipos y cada uno está controlado por un diferente Kala Chakra, o programación del tiempo eterno. El tiempo del planeta Tierra no se aplica a otros planetas más elevados. Por consiguiente, Vidura pregunta aquí acerca de la duración de la vida en otros planetas. Texto 17. Oh espiritualmente poderoso, tú puedes entender los movimientos del tiempo eterno, que es la forma controladora de la Suprema Personalidad de Dios. Porque eres una persona iluminada, puedes ver todo mediante el poder de la visión mística. Significado: aquellos que han llegado a la etapa más elevada y perfecta del poder místico y que pueden ver todo lo que hay en el pasado, en el presente y en el futuro, reciben el nombre de Trikalañanas. En forma similar, los devotos del Señor pueden ver claramente todo lo que se encuentra en las escrituras reveladas. Los devotos de Sri Krishna pueden entender la ciencia de Krishna muy fácilmente, así como también la situación de la creación material y de la creación espiritual, sin dificultad. Los devotos no tienen que esforzarse por obtener ningún yoga siddhi o perfección de los poderes místicos. Por la gracia del Señor, que está situado en el corazón de todo el mundo, son competentes para entenderlo todo. Capítulo 18. Maitreya dijo: oh Vidura, los 4 milenios se denominan los yugas: Satya, Treta, Dwapara y Kali. El número total de años de todos estos en conjunto es igual a 12.000 años de los semidioses. Significado: cada año de los semidioses equivale a 360 años del hombre. Como se aclara en los versos siguientes, 12.000 años de los semidioses, incluyendo los periodos de transición denominados Yuga Sandhyas, constituyen el total de 4 milenios anteriormente mencionados. Así pues, el conjunto de los 4 milenios comprende 4.320.000 años. Texto 19. La duración del milenio de Satya equivale a 4.800 años de los semidioses. La duración del milenio Treta equivale a 3.600 años de los semidioses. La duración del milenio de Dwapara equivale a 2.400 años, y la del milenio de Kali es de 1.200 años de los semidioses. Significado: como se mencionó anteriormente, un año de los semidioses es igual a 360 años de los seres humanos. La duración del Satya Yuga es entonces 4.800 por 360, es decir, 1.728.000 años. La duración de Treta Yuga es de 3.600 por 360, es decir, 1.296.000 años. La duración de Dwapara Yuga es de 2.400 por 360, es decir, 864.000 años. Y el último de Kali Yuga dura 1.200 por 360, es decir, 432.000 años. Texto 20. Los periodos de transición anteriores y posteriores de cada milenio, que, como se mencionó anteriormente, abarcan unos cuantos cientos de años, se conocen como Yuga Sandhyas, o conjunciones de 2 milenios, según los astrónomos expertos. En esos periodos se realiza toda clase de actividades religiosas. Texto 21. Oh Vidura, en el milenio de Satya, la humanidad mantenía apropiada y completamente los principios de la religión, pero en otros milenios la religión gradualmente disminuyó en parte, a medida que la irreligión se admitía proporcionalmente. Significado:
En el milenio de Satya imperaba la ejecución completa de los principios religiosos. Gradualmente, los principios de la religión disminuyeron en una parte en cada uno de los milenios siguientes. En otras palabras, actualmente hay una parte de religión y 3 partes de religión. Por consiguiente, la gente de esta era no es muy feliz. Texto 22. Fuera de los 3 sistemas planetarios, Swarga, Martya y Patala, los 4 yugas multiplicados por 1000 constituyen un día del planeta de Brahma. Un periodo similar constituye una noche de Brahma, en la que el creador del universo duerme. Significado. Cuando Brahma duerme durante su noche, los 3 sistemas planetarios que se encuentran por debajo de Brahma Loka se sumergen en el agua de la devastación. En su condición dormida, Brahma sueña con Garbhodaka Sayid Vishnu y recibe instrucciones del Señor para la rehabilitación del área de espacio devastada. Texto 23. Después del final de la noche de Brahma, la creación de los 3 mundos comienza de nuevo en el día de Brahma y continúan existiendo a lo largo de las duraciones de vida de 14 consecutivos Manus, los padres de la humanidad. Significado. Al final de la vida de cada Manu hay también disoluciones más cortas. Texto 24. Todos y cada uno de los Manus disfrutan de una vida de un poco más de 71 conjunto de 4 milenios. Significado. La duración de la vida de un Manu comprende 71 conjuntos de 4 milenios, como se describe en el Vishnu Purana. La duración de la vida de un Manu es de unos 852.000 años según el cálculo de los semidioses, o según el cálculo de los seres humanos, son 306.720.000 años. Texto 25. Después de la disolución de todos y cada uno de los Manus, el siguiente Manu aparece en orden, juntamente con sus descendientes, que rigen los diferentes planetas, pero los 7 famosos sabios y semidioses como Indra y sus seguidores, tales como Gandharvas, aparecen todos simultáneamente como el Manu. Significado. Hay 14 Manus en un día de Brahma, y cada uno de ellos tiene diferentes descendientes. Texto 26. En la creación, durante el día de Brahma, los 3 sistemas planetarios, Swarga, Martya y Patala, giran y los habitantes, entre los que se encuentran los animales inferiores, los seres humanos, los semidioses y los pitas, aparecen y desaparecen en términos de sus actividades fruitivas. Texto 27. En todos y cada uno de los cambios de Manu, la suprema personalidad de Dios aparece mediante la manifestación de su potencia interna en diferentes encarnaciones como Manu y otras. De esa manera mantiene el universo mediante un poder descubierto. Texto 28. Al final del día, bajo la insignificante porción de la modalidad de la oscuridad, la poderosa manifestación del universo se sumerge en la oscuridad de la noche. Por influencia del tiempo eterno, las innumerables entidades vivientes permanecen sumergidas en esa disolución y todo se halla en silencio. Significado. En este verso es una explicación de la noche de Brahma, que es el efecto de la influencia del tiempo que está en contacto con una insignificante porción de las modalidades de la naturaleza material influenciadas por la oscuridad. La disolución de los 3 mundos la efectúa la encarnación de la oscuridad, Rudra, representada por el fuego del tiempo eterno que arde por los 3 mundos. Estos 3 mundos se conocen como Bru, Bhuva y Swa, Patala, Martya y Swarga. Las innumerables entidades vivientes se sumergen en esa disolución, la cual parece ser la caída del telón en la escena de la energía del Señor Supremo, y de esa manera todo queda en silencio. Texto 29. Cuando ocurre la noche de Brahma, los 3 mundos están fuera de la visión, y el sol y la luna están sin brillo, tal como en el debido curso de la noche ordinaria. Significado. Se entiende que el brillo del sol y de la luna desaparecen de la esfera de los 3 mundos, pero el sol y la luna en sí no se desvanecen, aparecen en la porción restante del universo, que se encuentra más allá de la esfera de los 3 mundos. La porción en la que está ocurriendo la disolución permanece sin rayos solares, sin luz de la luna. Todo permanece a oscuras y lleno de agua, y soplan
infatigables vientos, como se explica en los versos siguientes. Texto 30. La devastación ocurre debido al fuego que emana la boca de Sankarsana, y por ello grandes sabios como Brigu y otros habitantes de Maharloka se transportan a Janaloka, sintiéndose afligidos por el calor del ardiente fuego que hace estragos por los 3 mundos inferiores. Texto 31. Al comienzo de la devastación todos los mares se desbordan y los vientos huracanados soplan con gran violencia. Como consecuencia, las olas de los mares se agitan feroces y de inmediato los 3 mundos se llenan de agua. Significado. Se dice que el fuego ardiente de la boca de Sankarsana arde devoradoramente durante 100 años de los semidioses, es decir, 36.000 años humanos. Luego, durante otros 36.000 años, hay torrentes de lluvia, acompañados por violentos vientos y olas, y los mares y océanos se desbordan. Estas reacciones de 72.000 años son el comienzo de la devastación parcial de los 3 mundos. La gente olvida todas esas devastaciones de los mundos y piensa que es feliz en medio del progreso material de la civilización. Esto se denomina Maya, aquello que no es. Texto 32. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, yace en el agua con sus ojos cerrados y tendido sobre Ananta, y los habitantes de los planetas Janalokas, con las manos juntas, le ofrecen sus gloriosas oraciones. Significado. No debemos creer que la condición dormida del Señor es igual que nuestro sueño. Aquí se menciona específicamente la palabra Yoga Nidra, la cual indica que la condición durmiente del Señor es también una manifestación de su potencia interna. Siempre que se utilice la palabra yoga, debe entenderse que se refiere a aquello que es trascendental. En la etapa trascendental, todas las actividades siempre están presentes y son glorificadas por oraciones de grandes sabios como Brigu. Texto 33. En esa forma, el proceso del agotamiento de la duración de la vida existe para cada uno de los seres vivientes, incluso para Brahma. La vida de uno dura únicamente 100 años en términos de los tiempos de los diferentes planetas. Significado. Todo ser viviente vive 100 años en términos de los tiempos que existen en diferentes planetas para diferentes entidades. En 100 años de vida no son iguales en cada caso. La duración más larga de los 100 años corresponde a Brahma, pero aunque la vida de Brahma es muy larga, expira con el transcurso del tiempo. Brahma también teme a su muerte y por eso realiza servicio devocional para el Señor, solo para liberarse de las garras de la energía ilusoria. Los animales, por supuesto, no tienen ningún sentido de responsabilidad, pero incluso los humanos, que han desarrollado un sentido de responsabilidad, pasan su valioso tiempo sin ocuparse del servicio devocional del Señor. Viven alegremente sin tener miedo a la muerte inminente. Esa es la locura de la sociedad humana. El loco no tiene ninguna responsabilidad en la vida. En forma similar, el ser humano que no desarrolla un sentido de responsabilidad antes de morir, no es mejor que el loco que trata de disfrutar la vida material muy alegremente, sin preocuparse por el futuro. Es necesario que todo ser humano se haga responsable de prepararse para la siguiente vida, aunque tenga una duración de vida como la de Brahma, la más eminente de todas las criaturas vivientes del universo. Texto 34. Los 100 años de la vida de Brahma se dividen en 2 partes, la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad de la duración de la vida de Brahma ya pasó y la segunda mitad está transcurriendo ahora. Significado. Ya hemos hablado de la duración de 100 años en la vida de Brahma en muchos pasajes de esta obra y también se describe en el Bhagavad Gita 8.17. Ya han pasado 50 años de la vida de Brahma y aún faltan por completarse 50 años más, así que también para Brahma la muerte es inevitable. Texto 35. Al comienzo de la primera mitad de la vida de Brahma, hubo un milenio denominado Brahma Kalpa, en el que apareció Brahma. El nacimiento de los Vedas fue simultáneo al nacimiento de Brahma. Significado. Según el Padma Purana, Prabhasa Kanda, en 30 días de Brahma ocurren muchos kalpas, como el Varaha Kalpa y el Pitri Kalpa. 30 días hacen un mes de Brahma, desde la luna llena hasta la desaparición de la luna. 12 de esos meses hacen un año y 50 años hacen un Pararda, la mitad de la duración de la vida de Brahma. La aparición de
Sweta Varaha, del Señor, es el primer cumpleaños de Brahma. La fecha de nacimiento de Brahma es en el mes de marzo, de acuerdo con el cálculo astronómico hindú. Esta declaración se reproduce de la explicación de Srila Viswanatha Chakravarti Thakura. Texto 36. El milenio siguiente al primer milenio de Brahma se conoce como el Padma Kalpa, debido a que en ese milenio creció la flor de loto universal del receptáculo umbilical de agua de la personalidad de Dios Hari. Significado. El milenio que sigue al Brahma Kalpa se conoce como el Padma Kalpa, debido a que el loto universal crece en ese milenio. El Padma Kalpa también recibe el nombre de Pitri Kalpa en ciertos Puranas. Texto 37. Oh descendiente de Bharata, el primer milenio de la segunda mitad de la vida de Brahma también se conoce como el milenio de Varaha, debido a que la personalidad de Dios aparece en ese milenio como la encarnación cerdo. Significado. Los siguientes milenios conocidos como los Kalpas Brahma, Padma y Varaha son un poco desconcertantes para el hombre común. Hay algunos estudiosos que piensan que estos kalpas son un único y mismo kalpa. De acuerdo a Srila Viswanatha Chakravarti, el Brahma Kalpa del comienzo de la primera mitad parece ser el Padma Kalpa. Sin embargo, podemos simplemente atenernos al texto y entender que el milenio actual está en la segunda mitad de la duración de la vida de Brahma. Texto 38. La duración de las dos partes de la vida de Brahma, como se mencionó anteriormente, se estima que es igual a un nimesa, menos de un segundo, para la Suprema Personalidad de Dios, que es inmutable e ilimitado y la causa de todas las causas del universo. Significado. El gran sabio Maitreya ha dado una descripción considerable del tiempo de diferentes dimensiones, comenzando desde el átomo y ascendiendo hasta la duración de la vida de Brahma. Ahora intenta dar una idea del tiempo de la ilimitada personalidad de Dios. Únicamente da una clave de su tiempo ilimitado, usando como pauta la vida de Brahma. Toda la duración de la vida de Brahma se estima que es menos de un segundo del tiempo del Señor, que se explica en la Brahma Samhita 5.48 de la siguiente manera. Yo adoro a Govinda, la suprema personalidad de Dios, la causa de toda causa, cuya porción plenaria es Mahavishnu. Todos los directores de los innumerables universos, los Brahmas, viven únicamente refugiándose en el tiempo que ocupa una de sus respiraciones. Los impersonalistas no creen en la forma del Señor y por tanto es difícil que crean en el sueño del Señor. Obtienen su idea a partir de una base débil de conocimiento y todo lo calculan en términos de la capacidad del hombre. Creen que la existencia del Supremo es justamente lo opuesto a la existencia humana activa, debido a que el ser humano tiene sentidos. El Supremo debe carecer de percepción sensoria. Debido a que el ser humano tiene una forma, el Supremo debe ser amorfo, y debido a que el ser humano duerme, el Supremo no debe dormir. En Srimad Bhagavatam, sin embargo, no está de acuerdo con esos impersonalistas. Se afirma claramente aquí que el Señor Supremo descansa en el estado de Yoga Nidra, como se explicó anteriormente, y debido a que duerme, naturalmente ha de respirar. Y la Brahma Samhita confirma que dentro de su periodo respiratorio nacen y mueren innumerables Brahmas. Existe un completo acuerdo entre el Srimad Bhagavatam y el Brahma Samhita. El tiempo eterno nunca se pierde con la vida de Brahma. Continúa, pero no tiene capacidad de controlar a la suprema personalidad de Dios, debido a que el Señor es el controlador del tiempo. En el mundo espiritual indudablemente hay tiempo, pero este no controla las actividades. El tiempo es ilimitado y el mundo espiritual es también ilimitado, ya que todo lo que hay allí existe en el plano absoluto. Texto 39. El tiempo eterno es ciertamente el controlador de diferentes dimensiones, desde la del átomo hasta las grandes divisiones de la duración de la vida de Brahma, pero no obstante está controlado por el Supremo. El tiempo puede controlar solo a aquellos que están absortos en el cuerpo, incluso ascendiendo hasta Satyaloka
o los otros planetas superiores del universo. Texto 40. En este mundo material fenoménico se extiende en un diámetro de 6.000 millones de kilómetros, en forma de una combinación de 8 elementos materiales, transformados en 16 categorías adicionales, por dentro y por fuera, de la siguiente manera. Significado. Como se explicó anteriormente, en el mundo material por entero es un despliegue de 16 diversidades y 8 elementos materiales. Los estudios analíticos del mundo material constituyen la materia de la que trata la filosofía Sankhya. Las primeras 16 diversidades son los 11 sentidos y los 5 objetos de los sentidos, y los 8 elementos están constituidos por la materia densa y la sutil. Es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo, la mente, la inteligencia y el ego. Todos estos en conjunto se distribuyen por todas partes del universo, el cual se extiende diametralmente por 6.000 millones de kilómetros. Además de este universo que conocemos, hay innumerables otros universos. Algunos de ellos son más grandes que este y todos ellos se agrupan bajo elementos materiales similares, como se describen a continuación. Texto 41. Cada una de las capas de elementos que cubren los universos es 10 veces más gruesa que la anterior, y todos los universos agrupados aparecen como átomos en un inmenso conjunto. Significado. Las coberturas de los universos también están constituidas por los elementos tierra, agua, fuego, aire y éter, y cada una es 10 veces más gruesa que la anterior. La primera cobertura del universo es la tierra, y es 10 veces más gruesa que el propio universo. Si el universo tiene un tamaño de 6.000 millones de kilómetros, entonces el tamaño de la cobertura de tierra del universo es de 6.000 millones multiplicado por 10. La cobertura de agua es 10 veces mayor que la cobertura de tierra. La cobertura de fuego es 10 veces mayor que la cobertura de agua. La cobertura de aire es 10 veces mayor que la de fuego. La cobertura de éter es aún 10 veces mayor que la de aire. Y así sucesivamente. El universo que se encuentra dentro de las coberturas de la materia aparece como un átomo en comparación con las coberturas, y el número de universos les es desconocido incluso a aquellos que pueden estimar las coberturas de los universos. Texto 42. Por consiguiente, se dice que la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la causa original de toda causa. Así pues, la morada espiritual de Vishnu es eterna, sin duda alguna, y es también la morada de Mahavishnu, el origen de todas las manifestaciones. Significado. Sri Mahavishnu, que se encuentra descansando en Yoga Nidra, en el océano causal y creando innumerables universos mediante su proceso respiratorio, solo aparece temporalmente en el Mahatattva para la manifestación temporal de los mundos materiales. Es una porción plenaria de Sri Krishna y, en consecuencia, aunque no es diferente de Sri Krishna, su aparición formal como encarnación en el mundo material es temporal. La forma original de la personalidad de Dios es, de hecho, el Swarupa, la forma verdadera, y reside eternamente en el mundo de Vaikuntha o Vishnuloka. La palabra Mahatmana se utiliza aquí para indicar a Mahavishnu, y su verdadera manifestación es Sri Krishna, que recibe el nombre de Parama, como se confirma en el Brahma Samhita. El Señor Supremo es Krishna, la personalidad de Dios original, conocido como Govinda. Su forma es eterna y llena de bienaventuranza y conocimiento, y Él es la causa original de toda causa. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 11 del canto 3 del Srimad Bhagavatam, titulado Cálculo del tiempo a partir del átomo.